Bien, amados, hoy seguimos con nuestra serie sobre la oración y vamos a hablar de la oración perseverante. Vamos a hablar hoy sobre la oración perseverante. Una de las grandes necesidades hoy en día, en este mundo lleno de tantas ocupaciones, preocupaciones, fatiga, entretenimientos, distracciones, una de las grandes necesidades en medio de todas estas situaciones es la disciplina de la oración y mayormente la disciplina de la oración perseverante. Necesitamos aprender la oración o la disciplina de la oración perseverante. A través de la oración, Dios ha querido fomentar y acrecentar la comunión con sus hijos y que a la vez sus hijos y sus hijas seamos más dependientes de Él. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios espera, porque para eso nos creó, para vivir en comunión con Él y vivir en dependencia de Él, en dependencia de Dios, de nuestro Padre. Vamos a mirar en esta noche, de acuerdo a la oración perseverante, de acuerdo al tema, cómo Jesús usa dos eventos y una comparación donde resulta o nos muestra tres formas de relación con Dios para animar a sus discípulos a ser personas de oración. Así el Señor lo muestra en los evangelios y lo hace para eso, para animar, para exhortar. O sea, exhortar es animar, desafiar a los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Entonces también es para usted y para mí, para animarnos y desafiarnos a ser personas de oración perseverante, porque lo necesitamos. Vamos a mirarlo de acuerdo a Lucas 18, una narración bien interesante que Jesús hace aquí. De hecho es una parábola, una historia que Él cuenta, pero que seguramente que se pudo haber dado en algún momento dado, porque hay cosas que se dan muy similares a lo que Jesús contó aquí, sobre la viuda y el juez injusto. Lucas 18, versículos 1 al 8, dice la escritura de la siguiente manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí quedó esa pregunta así, en incógnita o en incógnito. Bien, vamos a hablar acerca de esta parábola, cómo Jesús la cuenta, la menciona, la dice a los discípulos. Les habla sobre esta necesidad, como dice allí mismo al iniciar el capítulo 18 de Lucas, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten eso, ¿la qué dice allí? Necesidad, necesidad. La oración es una necesidad. Yo sé que usted y yo, todos hemos tenido necesidades. Y a veces decimos o priorizamos lo que creemos que son nuestras necesidades pues más prioritarias, las más importantes. Y en esas que decimos que son las más importantes, pues colocamos algunas que quizás no son tan importantes realmente. Pero Jesús aquí nos está diciendo que la oración y la oración perseverante, la oración siempre y sin desmayar, es una necesidad. Y una necesidad es algo imprescindible, prioritarísimo. Es algo que usted no puede dejar eso a un lado. Por ejemplo, ¿usted cree que respirar es una necesidad? Alimentarse, comer es una necesidad.
Dormir también es una necesidad. Algunos han priorizado mucho el dormir, ¿cierto? Oye, es que para mí la prioridad y la necesidad más grande es dormir, entonces la pasan durmiendo. Ahí es donde nos equivocamos. Pero Jesús aquí dice que hay una necesidad muy grande en la vida del ser humano y mayormente de sus discípulos, y es orar siempre y no desmayar. Ser personas de oración. Haga de cuenta que es como la respiración. Es una necesidad. Se deja de... Hoy estuve de odontólogo, bueno, en un lugar donde me estaban haciendo tomándome algunas muestras de los dientes y todo esto. Y me dice la muchacha, tome aire por la nariz y no lo vaya a soltar. Y no me dijo cuándo lo soltaba por la boca, pero me dijo que lo soltara por la boca, pero que tomara y aguantara, y yo estaba ahí que me reventaba. Y lo solté y no sé si hice bien, pero igual no me dijo nada después, entonces, porque ya no aguantaba más. Entonces, respirar, hermano, es una necesidad. Usted no puede dejar de respirar, deja de respirar y se muere. La oración es una necesidad. Y él, al hablar de esa necesidad de orar siempre y no desmayar, entonces cuenta una historia interesante para mostrarnos esa necesidad. Había en una ciudad, ¿quién? Un juez, dice el versículo 2, había en una ciudad un juez. ¿Y qué es un juez? ¿Qué podemos decir de un juez? Es una persona que tiene ¿qué? Tiene autoridad y tiene también la posibilidad de resolver algunas situaciones. Eso es un juez. Pero este juez tenía unas características. Bueno, cuando habla de juez, y de hecho luego cuando hablamos de la viuda, aquí vamos a hablar de una de esas relaciones que Jesús nos está mostrando en estos eventos, aunque hoy solamente vamos a hablar de esta parte. Vamos a seguir después, en otro momento, vamos a seguir con la segunda parte del tema de la oración perseverante. Pero hoy vamos a hablar de esta parte donde Jesús menciona esta relación de juez y ciudadano, o de persona necesitada de justicia, en este caso. Entonces dice que este juez, tres características que tenía era, una, no temía a Dios. No le temía a Dios. Oiga eso, dice allí el texto que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. O sea que son características bien tremendas de este señor. Y otra característica que uno encuentra allí en el texto, prácticamente de acuerdo a la narración que Jesús está dando, es que era injusto. Por eso dice que la viuda y el juez injusto. Un hombre que no teme a Dios, ¿qué justo puede llegar a ser? Y no respeta a hombre, imagínese usted, ¿qué justicia realmente puede hacer? Entonces, tres características de este señor. Dice, no temía a Dios, no respetaba a hombre, por lo tanto era un hombre injusto. Pero dice que también en la misma ciudad había una mujer, dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Decimos que es mujer porque dice viuda, ¿verdad? Entonces había una mujer que era viuda. Por ser viuda estaba en desventaja. En desventaja porque no tenía un esposo que la defendiera o que le ayudara. Y de hecho había un problema, había una situación que ella tenía, y el hecho de ser viuda pues la ponía más en desventaja. Aún el hecho de ser mujer ya estaba en desventaja de acuerdo a la cultura aún de aquel tiempo. Jesús lo toma esto como una parábola, simplemente como una especie de una narración imaginaria, pero que pudo haber sido una situación que se dio también en la vida real. Porque las parábolas de igual manera nos presentan cosas que son o que suceden en la vida cotidiana, pero para dar una enseñanza más profunda, una enseñanza espiritual. Una mujer viuda, una mujer en desventaja, una mujer en necesidad, con problemas. Tenía problemas esta mujer. Yo creo que aquí hay algunas mujeres que tienen algún problema, y hombres también, que tienen algún problema, que tienen alguna necesidad. Esta mujer era una mujer en necesidad y con problemas. Tenía problemas con un adversario que aparece ahí en la escritura. Dice que ella venía donde este juez a decirle, hazme justicia de mi adversario. Alguien que estaba causándole problemas, haciéndole la vida imposible o quitándole algo que era de ella y la quería despojar de aquello, posiblemente. Así estaba esta situación aquí,
Y encontramos entonces que esta mujer viuda, miremos las actitudes de ella. Ya las describimos, lo mismo al juez, pero ahora miremos las actitudes. La actitud de ella y la actitud del juez. La actitud de esta mujer, dice el versículo 3, que ella venía a él. ¿A quién iba ella? Al juez. Y dice que iba donde él y le decía, hazme justicia. ¿Por qué cree usted que ella iba donde el juez a decirle que le hiciera justicia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una persona de autoridad, porque era el que lo podía hacer, ¿verdad? Era el que le podía resolver su situación, el que podía hacer algo por ella. Así que ella dice, viene a él, y no venía a él, o no vino a él una vececita, y como él le dijo no, entonces ya desistió y no volvió. No, venía a él de continuo, porque el mismo juez lo dice más adelante. En el versículo 5, dice allí el texto, en la mitad del versículo dice, no sea que viniendo de continuo. Y esta mujer no solo había ido una vececita, yo creo que ella había ido varias veces y estaba empeñada en seguir yendo donde el juez a decirle sobre su situación y su necesidad. Luego entonces vemos, amados hermanos, cómo esta mujer yendo a este juez constantemente, con insistencia, continuamente, porque creen que lo hizo muchas veces. No solamente porque él podía resolverle, pero también había algo en ella. La esperanza de que él hiciera algo por ella. Tenía la esperanza. Esa insistencia, esa forma de ir continuamente, su forma constante, su perseverancia, le mostraba de ella esperanza de ser oída. Y ser oída tenía que ver con que él le diera una solución, le resolviera su problema, su situación. Eso sería la esperanza para ella en cuanto al caso de esta mujer viuda de esta parábola. Acudía entonces al juez porque era el único que le podía solucionar su problema. Si miramos esto con la oración, que es lo que Jesús está aquí presentando, luego vamos a entrar bien a la aplicación que Jesús hace de esta parábola, pero vemos cómo, amados hermanos, cuando hablamos de la oración es el medio a través del cual usted y yo podemos ir a aquel que es el único que puede resolver, obrar, hacer cosas que a usted y a mí nos son imposibles. Pero que humanamente y en esta vida terrenal, en esta vida tan llena de conflictos, tan llena de tantas necesidades, de tantas situaciones difíciles, de tantas adversidades, de plagas y de virus y de tantas enfermedades, solo hay uno que puede hacer lo que el hombre ni la ciencia siquiera lo puede hacer. Hoy en día sabemos la situación que está pasando, aún la ciencia misma, gracias a Dios por la ciencia, Dios ha dado la ciencia y la inteligencia al hombre, pero no podemos alabar y adorar la ciencia. Es Dios el que la da al hombre y es Dios a la vez también quien resuelve las situaciones. Por eso es a Él a quien debemos nosotros mirar. Agradecer por los medios que Dios usa, sí, pero es de Él, de quien viene la respuesta, de quien viene la solución, de quien viene el milagro, porque muchas veces esas intervenciones de Dios son en formas milagrosas. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es una acción de Dios irrumpiendo en medio de lo lógico y lo natural de las cosas que conocemos, de las cosas humanas. Pero Dios ha hecho milagros y sigue haciendo milagros porque tiene el mismo poder. Él sigue siendo Dios. Así que este juez era el único que podía intervenir en la necesidad de esta mujer. La necesidad de ella era justicia. Necesitaba que le hicieran justicia. Versículo 4 y 5, miremos un poco más ahora aquí sobre las actitudes del juez. Versículo 4 y 5 dice, y él no quiso por algún tiempo. Qué interesante, ¿no? Una característica que encontramos de este señor aquí es que no tenía voluntad para resolverle el problema a la señora. No quiso, simplemente no quería. Ahora, el hecho de no querer
no quiere decir que no podía. Él no quiso, pero podía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ser juez, él podía entrar en acción y resolver la situación, pero no quería, dice la escritura claramente, no quiso por algún tiempo, que seguramente en ese tiempo ella estaba viniendo, y estaba viniendo, y estaba viniendo. Doctor, y él ya, y llegó otra vez, la señora cansona, aburridora. Doctor, hazme justicia. Doctor, ¿se acuerda de mí? Vengo por la situación aquella que ya le conté, que ya usted sabe. Y ahí estaba, una y otra vez, una y otra vez. Y este señor dice, no quiso por algún tiempo. Pero luego, ¿qué dice la escritura? Versículo 4, sigue diciendo, pero después de esto dijo dentro de sí. ¿Sabe cómo se le llama a eso también? Reflexionar. Esta señora la hizo reflexionar, lo hizo reflexionar a este juez. Dijo dentro de sí, bueno, aunque yo ni le temo a Dios, qué tremendo, ¿no? Qué soberbia esa. Ni le temo a Dios, ni le tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Oiga, ¿cómo le era la viuda a este señor? No le era agradable, le era molesta. Esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. Le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote, ¿qué? La paciencia. ¿A usted le ha agotado la paciencia a alguien que viene ahí diciéndole una y otra vez 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 y otra vez? ¿Sí? Los hijos. A veces los hijos, ¿no? Usted le hace una promesa a un niño, hermano, y ahí usted después no se lo aguanta después de ahí. Y si es algo bueno para él, no se lo va a aguantar. Se lo va a estar recordando todo el tiempo. Si no quería cumplírselo, pues, él le va a tocar cumplirle. Este juez tenía estas características, no tenía voluntad para resolver el problema, no quería, no quiso, pero igual reflexionó. La insistencia de esta mujer, la que le hace reflexionar, viniendo de continuo, la considera molesta para él, y a lo último él decide ¿qué? Hacer justicia. Y dice, le haré justicia. Bueno, esta es la historia que contó Jesús. Vamos a mirar cómo Jesús dio una aplicación acerca de esta parábola en el versículo 6. Note lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor, después de contar esa historia, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Aquí el Señor no está hablando de Dios ni está hablando del Padre Celestial. Ahí está hablando de ese personaje injusto. Pero hace llamar la atención a sus oyentes y les dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Por lo menos lo último. Le haré justicia. Le haré justicia. A pesar de ser injusto él, a pesar de tener el poder, mas no querer obrar a favor de esta señora que necesitaba justicia, este hombre al final dice, le haré justicia. Y dice el Señor, lo dice para que se piense en lo que dijo el juez injusto, pero que a la vez se tenga en cuenta que ahora lo que él va a decir es de alguien que sí es justo. Es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo y Él hace y hará justicia. Dice el Señor, versículo 6, ¿y acaso Dios, y noten que lo dice en forma de pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No hará justicia? Lo está diciendo en forma de pregunta cuya respuesta es obvia. ¿Qué diríamos a esa pregunta? Sí, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Pero note lo que está diciendo. Claman, ¿cada cuánto? No dijo cada jueves, no dijo cada domingo, no dijo cada vez que haya ayuno, no dijo cada vez que haya alguna reunión de oración,
Él dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Qué es eso de clamar a Él día y noche? Imagínense ustedes, estamos hablando de la oración ¿qué? Perseverante. La oración que persevera, la oración que no se cansa, o la persona que no se cansa en la oración, y dice que y no desmayar, dice el Señor en el versículo 1, ¿se acuerda? Dice ahí el texto, la necesidad de orar siempre y no ¿qué? No desmayar. Muy bien, entonces noten cómo Jesús le dice a sus oyentes, a sus discípulos, a los que están ahí escuchando este mensaje, esta parábola, les dice: ustedes tienen un Dios que les escucha y que es justo. Nunca comparen a Dios en su justicia con la justicia que hacen los hombres. La justicia de los hombres es muy bajita, y eso si es que hacen justicia. Pero Dios es un Dios justo. Dios no es como el juez injusto. Sus escogidos que claman, Él dice que les escuchará y les responderá y les hará justicia, pero que claman día y noche. Eso se llama constancia, en algo continuo. ¿Se tardará en responderles? Otra vez pregunta Jesús, versículo 7. Termina el versículo 7 con una segunda pregunta. ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál sería la respuesta? No. Ahora, uno diría, pero alguno aquí diría, ¿cierto? Yo llevo clamando a Dios día y noche. Bueno, si es que es día y noche, tienes que ser muy honesto contigo mismo. Estoy clamando a Dios hace tanto tiempo y nada que me responde, y ahí dice que no se va a tardar en responder. Entonces, ¿cuándo es que me va a responder si llevo tanto tiempo y nada que me responde? Nosotros queremos, claro que sí, en nuestro tiempo que Dios obre inmediatamente. Porque queremos que el Señor nos quite de una vez este padecimiento, este sufrimiento, esta angustia, nos quite de una vez todo eso. Pero a veces Dios nos permite esa clase de situaciones, como lo dijimos en otra ocasión, nos permite esa clase de situaciones para que aprendamos en medio de esa angustia, de esa desesperación en cierta forma, que aprendamos a confiar en Él y a saber que Él tiene el mejor tiempo para obrar. El tiempo de Dios siempre será mejor, más que el nuestro, más que el de cualquier persona. El tiempo de Dios siempre será el mejor. Y cuando Él obra y cuando Él actúa, entonces usted y yo nos sentiremos felices, contentos, agradecidos con Dios. Porque Él obrará, Él lo ha dicho, lo está diciendo, el Señor va a responder. Si usted lee Apocalipsis, en Apocalipsis, creo que el capítulo 6, se menciona por allí acerca de las almas de los decapitados que están allá en el cielo. Las almas de los decapitados que están allá en el cielo en la presencia de Dios. Y dice que claman a Dios: ¿y hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas allá arriba están clamando a Dios mismo. Esas almas, dice, de los decapitados. Está hablando de tiempos, ciertos tiempos proféticos. No me meto ahí porque no hay tiempo para aclarar más, pero están clamándole a Dios y están pidiendo justicia. Y luego dice que se les dijo: tranquilos, descansen todavía otro poquito de tiempo. Otro poquito. ¿Hacía cuánto habían sido decapitados en la tierra? Ahí están las almas, pero están en la presencia del Señor. Pero dice: descansen otro poquito más, esperen otro poco más. Llega el momento que Dios va a hacer justicia. Dios lo va a hacer. El Señor lo hará. Seguramente aquí haya personas que también necesitan justicia. Por eso dije que hay 3 formas de relación que vamos a estar viendo. Hoy estamos viendo solo esta primera parte, y es Dios como juez. Dios es un juez justo. Cuando se trata de justicia, Dios la toma ese clamor, conoce la situación. Él sabe cuál es la verdad de las cosas. Él sabe en qué usted ha sido maltratado, ultrajado. Él sabe qué injusticia se ha cometido contra usted. Pero mucho cuidado, si usted la ha cometido contra otros, entonces revisa tu vida, revisa tu corazón. Arregla cuentas con Dios primero.
Organice eso que quizás hayas hecho como injusticia y ponte a paz con Dios y a paz quizás, si es posible, con alguna persona con quien de pronto en la vida tú hayas cometido un acto de injusticia, para que eso no vaya a ser un estorbo o se vuelva contra ti. Porque dice, Dios, haz justicia, Señor, haz justicia. Y resulta que Él dice, y la hago, te va a ir muy mal. Entonces también revisemos nuestra vida. Pero hay momentos, amados hermanos, donde hay que orar, pidiendo a Dios justicia. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hablándole, creo que fue a Timoteo, no recuerdo bien ahora, pero creo que fue a Timoteo, hablándole de cierto personaje que le había hecho la vida imposible al apóstol Pablo, y le dijo, Dios le pague conforme a sus obras. Yo creo que lo dijo con dolor, pero Dios le pague conforme a sus obras. Me ha hecho muchos males, dice el apóstol Pablo. Ese hombre, un tal Alejandro el Calderero, dice, me ha hecho muchos males, Dios le pague conforme a sus obras. Yo creo que Pablo practicaba el perdón, claro que sí, la oración por misericordia de parte de Dios, pero también yo creo que Pablo había momentos en que decía, Dios, haz justicia, Señor, haz justicia, Señor. Yo le aseguro, Dios hace justicia. ¿Cuándo les hará justicia? El Señor dice, pronto les hará justicia. Ese pronto dejémosele a Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Pronto, yo pudiera pensar, pronto es mañana. Ah, sí, mañana Dios me va. Pronto es más tardecito, pronto es la otra semana. Así quisiéramos que fuera, ¿verdad? Pero ese pronto de Dios, más bien digamos, Señor, tu tiempo es el mejor. Que sea en tu tiempo, en ese pronto que es tuyo, Señor. Yo solo esperaré en que tú harás justicia. Dios es juez justo que resuelve y defiende problemas judiciales o cualquier otra clase de situaciones. Y no solo es juez, también es abogado. Jesús es juez, el Padre es juez. Jesús, el Padre le dio todo el juicio al Hijo y dice que Él es juez de vivos y de muertos. Pero también Jesús es abogado, ahora es abogado, es tu abogado y mi abogado. Pero también hace justicia porque Él también es juez. Entonces, qué bueno, contamos con el juez a nuestro favor y con el abogado a nuestro favor. El mejor abogado, el que no pierde pleito, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, podemos contar con Él, podemos acudir a Él. Miremos cómo, por ejemplo, Abraham, no tengo la cita aquí para decirte, solo voy a mencionar el texto donde Abraham, hablando con Dios sobre Sodoma y Gomorra, le dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Abraham sabía que ese Dios con el cual él estaba hablando era juez, y juez justo. Y le dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Si usted va a ir a Dios en una situación de justicia, como lo que estamos hablando aquí, debes saber que Dios es juez. Estás yendo donde el juez, el máximo juez, el juez justo, el que sabe hacer justicia. Dios lo hace y Dios lo hará. Hay un caso aquí, perdón hermana Doris que la mencione, no hablé contigo antes, quería que hubieras dado el testimonio hoy, ella tiene un testimonio por ahí guardadito hace mucho rato, pero yo quiero mencionar así nomás por encimita, una situación que esta hermana vivió, con unos vecinos que le hacían la vida insoportable, terrible. Era impresionante la forma, los ultrajes, las palabrotas que les decían a ellos, que les decían a sus hijos, las ofensas, amados. Y esta familia, clamando a Dios, orando a Dios, pidiéndole al Señor su misericordia. Ellos, para resumirles todo, hoy en día han visto la mano de Dios y la justicia de Dios. Sin desearles mal a estas personas, pero pidiéndole a Dios, Dios, por favor, haz justicia. Ellos han visto a Dios haciendo justicia. Un día de estos hablamos para que nos des el testimonio. Dios es bueno. Hay tiempos que nos deja padecer, que nos deja pasar por situaciones, porque nos quiere enseñar cosas, nos quiere moldear a nosotros.
Nos quiere enseñar a que clamemos a Él, a que esperemos en Él, a que practiquemos lo que hemos aprendido, a que bendigamos al que nos maldice, a que oremos por el que nos ultraja y nos persigue, a que amemos al enemigo y que le podamos tender la mano. Hoy en día, un hijo es o de estas personas allí, hermano, lo buscan a ellos. Después de lo que Dios hizo, ahora le buscan y están casi que con una amistad allí, ¿no? Como Dios vence. Por eso dice, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. El mal ha de ser vencido, pero lo único que lo va a vencer es el bien. Y usted y yo estamos dotados con ese bien que viene de Dios para vencer el mal. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así son las armas de nuestra milicia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, escúcheme, hermano, cómo Dios, el juez de toda la tierra, hace lo que es justo. Mire cómo Jesús dice acá, versículo 8, Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero note luego lo que dice. Aquí es un contraste impresionante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero, o sea, el Señor dice, el Dios está dispuesto a hacer. El juez justo está dispuesto a orar, está dispuesto a oír, a responder. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esto? Él no ha cambiado el tema. No ha cambiado de tema, no ha cambiado de lo que Él está hablándoles a ellos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso está conectado ahí. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Escúcheme esto, la falta de fe se muestra en la falta de oración continua. Ahí se muestra la falta de fe. Cuando usted se cansa de orar facilito y el problema está ahí, las cosas siguen ahí, todo, y no, es que Dios no respondió, no, es que Dios no hizo nada, no, es que se está mostrando falta de fe. Por algo el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Usted sabe que cada día más nos acercamos a esa segunda venida de Cristo. Cada día más nos acercamos. La tecnología, la ciencia avanza, tantas cosas, y todo eso le ha ido quitando la fuerza, la importancia a la oración, porque nos vamos apoyando en otras cosas, más que en orar y clamar al Señor. La falta de fe se muestra en la facilidad para desmayar en la oración. Desmayar es dejar de orar, dejar de hacerlo. Eso es falta de fe. Falta de fe se muestra en el recurrir a otras cosas antes que esperar la intervención de Dios. Pregunto a tu corazón, no me responda con sus labios, ¿cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con la insistencia? ¿Estás clamando día y noche? Hay respuestas por venir a ti, pero Dios espera tu clamor y tu oración insistente, perseverante. Él nos lo enseña porque quiere que lo hagamos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo debemos ser en la oración? Constantes. Bueno, luego dice en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué debemos hacer en la oración? Perseverar, ¿se da cuenta? Oración perseverante, insistente, constante. Dice, perseverad en la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia, dice aquí el texto, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten que una y otra vez se nos habla de la perseverancia, de la constancia, de insistir, de buscar, de no desmayar. Sígalo haciendo, sígalo haciendo. Por algún tiempo hubo una enseñanza acerca de la oración que decía usted, hacían como una especie de orden de cómo pedir, cómo orar y todo eso. Entonces decían, bueno, pida una vez nomás. Uno pide solo una vez y el resto es ya dele gracias a Dios. El apóstol Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, dice él.
No sabemos si fueron 3 veces realmente o era que lo dijo en forma metafórica, diciendo muchas veces, se lo pedí al Señor. Hasta que hubo una respuesta de Dios. Esa respuesta de Dios para Pablo en esa ocasión, ¿sabe cuál fue? No. Pero él entendió que Dios le dijo, no. ¿Hasta cuándo tú debes orar? Insistentemente. Hasta cuando escuches, recibas, te des cuenta que ya Dios te respondió. Tal vez te dijo no, tal vez te dijo sí, tal vez te dijo, espera un poco de tiempo, todavía un poco más. Debes orar, insistir, sin desmayar. Mi querido hermano y hermana, hay hijos por los cuales orar, hay cónyuges por los cuales orar, hay negocios por los cuales orar, hay trabajo por el cual orar, hay necesidades por las cuales orar. Pues ora y sigue orando. Hay un Dios que escucha tu oración, que quiere escuchar tu oración. No desistas de orar. Algo bueno hará Dios. Él traerá respuestas. Amén. Pónganse en pie, por favor. Y vamos a orar al Señor para terminar y cerrar. Algo que debemos seguir insistiendo. En su misericordia en medio de esta pandemia. El país, las autoridades, los médicos, en muchas partes de Colombia, sabemos que en otros países también, están de nuevo muy preocupados. Por los altos contagios, dicen, por las unidades de cuidados intensivos que están ya casi para colapsar. Escuchaba hoy a mediodía en cierto lugar donde decían el hospital colapsó. O sea, ahí ya no hay forma de cómo atender personas. ¿No cree que debemos de seguir insistiendo también en oración al Señor? Sabemos que Dios en medio de todo esto está haciendo cosas interesantes. Muchos están clamando a Dios, muchos están llegando al Señor. Y esas son formas que Dios usa para hablar al mundo. Y no solo al mundo, a la iglesia. A ustedes y a mí también. Entonces vamos a orar a Dios y vamos a pedir al Señor en su misericordia, pidamos por esta situación de pandemia que se está viviendo en el mundo en este tiempo. Únase conmigo en esta oración. Padre, aquí estamos, Señor. Primero te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por enseñarnos, oh Dios, por motivarnos. Padre, gracias por desafiarnos por tu palabra, Señor, a la oración constante, a la oración perseverante. Oh Padre amado, que lo podamos entender, vivir, practicar, oh Dios. Esa oración perseverante, Señor, que nos permitirá ver tu gloria, verte a ti obrando en tu tiempo, en el tiempo tuyo, Señor, que siempre es el mejor y siempre será el mejor. Padre, hoy estamos aquí uniéndonos, Señor, para orar por esta pandemia que ha azotado al mundo, Señor. Tú lo has permitido, sabemos que sí, porque tú estás en el trono y porque tú eres Dios, que gobiernas en el cielo, en la tierra, en el mar y sobre todo lo que existe. Padre, pero también, Dios, sabemos que tú con todo esto provocas oración. Hay mucha gente, Señor, tanto pidiendo oración como personas aprendiendo a orar. Y los que hemos aprendido a orar más, Señor. Y aquí estamos, Padre, para decirte, Dios, tu misericordia, Señor, tu misericordia, Padre. Te rogamos que esa misericordia tuya, Señor, se siga manifestando en salvación, en que muchos, aún en medio de toda esta situación de enfermedad, de virus, de pandemia, Señor, muchos puedan clamar a ti, invocarte a ti, buscarte a ti, oh Dios. Padre amado, ten misericordia, Señor. Pero sabemos, Dios de los cielos, tú que tienes todo el poder, que eres tú el único que puedes frenar esto, Señor. Puedes tú dar la solución, tú puedes dar la salida verdadera, tú puedes, Señor, frenar este virus, esta plaga. Pero de igual manera, Señor, sabemos que tu palabra dice que todas estas cosas sucederían. Hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Pero aquí estamos, Señor, como iglesia, aquí estamos como tu pueblo, también conociendo y sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso acudimos a ti, venimos a ti, Padre. Ten misericordia, Dios del cielo. Oh Señor de los cielos, mira aquellos hermanos, hermanas y familiares de mis hermanos, Padre, que han estado de alguna manera afectados por este problema de salud. Padre Santo, tócalos, Señor, cúbrelos, Padre amado,
en tu misericordia te pedimos que tu poder sanador sea sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Seas tú, Señor, obrando en ellos, infundiendo vida, aliento, restauración, fuerzas nuevas, en el nombre glorioso de Jesús. Pero también, Señor, venga tu revelación, venga tu enseñanza, venga, Señor amado, ese llamado que tú estás haciendo a muchos, oh Dios, que pueda ser entendido, que pueda haber sensibilidad para entender y comprender lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando, Dios de los cielos. Padre, gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres Dios que puedes retirar, hacer, Señor, que esto desaparezca de un momento a otro como tú quieras, Señor. Y en el momento tuyo, Padre, que será el mejor momento, Dios de los cielos. Padre, gracias. Gracias también por guardar a tu pueblo, por guardar a tu iglesia, por guardar a tus hijos, Señor, en la forma como tú quieres, Padre, cumplir tu propósito en cada vida. Padre, así se ha hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por guardar a mis hermanos y hermanas, por guardar sus familias. Gracias, Padre, por enviar tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno. Gracias porque eres tú, Dios, nuestro guardador, nuestro protector. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra. Y en este momento también ruego, Señor, que aquellos que han estado pasando por momentos difíciles, que han tenido problemas con adversarios, con situaciones angustiosas, con personas tal vez que han hecho la vida imposible, Padre amado, obra en tus hijos, en tus hijas, Señor, que puedan también de igual manera aprender la oración perseverante y que en medio de esa oración perseverante ellos puedan ver tu obrar, tu acción, porque tú eres Dios, juez justo. Tú eres Dios que respondes a tus hijos e hijas, a tus escogidos que claman a ti día y noche. Gracias, Señor, porque no te tardarás en respondernos. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor.